Hola, mi nombre es Roberta Huitzil y hoy les voy a hablar acerca del virreinato. Empecemos. Entre las características que representa lo que vendría siendo el virreinato, se puede decir que nace conquistas de América, portuguesa, francesa y la holandesa. Y aquí se establecen diversas regiones debido a la inmensa cantidad de territorios conquistados. Y es por eso que surge lo que vendría siendo el cargo del virrey. Y se llevaba a cabo lo que vendría siendo territorios conquistados para explotar dichos territorios en búsqueda de riquezas. Y algo que se empleó mucho durante el virreinato es el uso de la esclavitud indígena como fuerza laboral, así como el inicio del comercio de esclavos africanos para reforzar lo que vendría siendo la parte laboral. Y se establece un sistema de castas, la cual diferenciaba las clases sociales de acuerdo a la raza. Referente a los virreinatos de la monarquía hispánica en América, aquí hablamos, ¿cuáles en sí fueron los virreinatos españoles? Bueno, cabe destacar que los territorios conquistados en América eran bastante extensos, por los que debieron ser impuestos varios virreinatos. Entre ellos destacan el Virreinato de las Indias, el Virreinato de la Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Todos desarrollados en diferentes periodos del tiempo, hechos que además trajeron graves consecuencias a la población indígena, quienes murieron a manos de enfermedades como lo que vendría siendo la tuberculosis, la viruela y el exceso de trabajo, por lo que la mano de obra rudimentaria fue disminuyéndose. Sin embargo, pronto vieron nacer otras razas a través de la mezcla entre europeos e indígenas, como fue el caso de los mulatos y los mestizos. El Virreinato de las Indias, también conocido como Virreinato Colombino, es el nombre con el que se le designa la serie de títulos y derechos que se le otorgó a Cristóbal Colón por los reyes católicos. Dichos títulos estaban consignados en las capitulaciones de Santa Fe, que fue acordada el 17 de abril de 1492. En virtud de ellas, los reyes católicos Isabel la Católica y Fernando el Católico concedieron para durante su vida y después del muerto a sus herederos y sucesores de uno en otros perpetualmente. ¿Qué significa? El título de almirante del mar Océana sobre todas las islas y tierras firmes que descubriese o ganase en dicho mar. El título del virrey y gobernador general sobre la tierra firme e islas que descubriese o ganase en dicho mar. Estos fueron los más importantes que le fueron cedidos. Algunos territorios, como por ejemplo, que fueron descubiertos fue Antillas Menores, Cuba, Bahamas, Puerto Rico, la isla de Margarita, Jamaica, Dominica, entre otros. Después de la muerte de Cristóbal Colón el 20 de mayo de 1506, su hijo Diego Colón se convierte en el segundo virrey de las Indias. Para Diego Colón fue muy difícil obtener ese título, porque ya que la corona no quería reconocer los derechos heredados por su padre, y es por eso que tuvo que pelear para obtener lo que su padre le había heredado. Para llegar a ser virrey, tuvo que ganar un litigio en contra de la corona, también conocido como lo que vendría siendo los pleitos colombinos. Y es por eso que en 1511 se le reconocieron sus derechos como virrey, pero la jurisdicción le limitó para aquellos territorios que hubieran sido descubiertos oficialmente por su padre. El virreinato de la Nueva España, también conocido como la colonia o virreinato en México, empieza en el siglo XVI. Tras la destrucción del Imperio Azteca
y el sometimiento de los nativos, los conquistadores españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y tenían como propósito fundar una nueva ciudad de aspecto europeo que se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España. Y se le conoce a esta etapa con el nombre de virreinato porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey en España que tenía un título de virrey. Oficialmente se fundó el día 8 de marzo de 1535, espacio comprendido por las Antillas, el sur y centro de Filipinas y los Estados Unidos y centro de América. El virrey encargado de este virreinato es Antonio de Mendoza, designado como tal en el año 1536. Él sería quien administraría la zona, espacio que se convirtió en metrópoli, instaurando ayuntamientos, iglesias e instituciones políticas, con el objetivo de afianzar su dominio en la región. Un dato interesante es que Nueva España no solo administraba las tierras comprendidas entre estos límites, entre lo que él conquistó, sino también administraba el archipiélago de las Filipinas en Asia y varias islas menores en Oceanía como Guam. Referente a la actividad económica que se dominaba en el virreinato, cabe destacar que la agricultura novohispana tuvo un desarrollo muy lento, ya que los indígenas se vieron obligados a cultivar nuevos cultivos para su propio consumo. Los principales enemigos de la agricultura novohispana fueron los latifundistas, que son los dueños de grandes extensiones de tierra, y principalmente la iglesia. La base de la alimentación en esta época fueron los cultivos indígenas, como el maíz, el frijol y el chile, que se producen casi en todo el país. Muy importante también fue el cultivo del maguey del pulque, pues la embriaguez se extendió de manera alarmante entre los autóctonos después de la conquista. Otro aspecto importante es la ganadería. Se inició un comercio muy intenso de ganado vacuno y de productos de los mismos. Los cueros se enviaban a España con el objeto de aprovecharlos en las industrias. Lo mismo ocurrió con la cría de ovejas, cerdos y gallinas, aún entre los conquistados. La ganadería requería de menos cuidados que la agricultura, y eso permitió que fuera más sencillo conseguir la colaboración indígena. Sus actividades consistieron en labores de pastoreo, los cuales estuvieron a cargo de mestizos, mulatos y negros. Referente a la minería, esta fue una actividad económica muy importante en la Nueva España, debido a que el concepto de riqueza de esa época se basaba en la cantidad de metales preciosos que procesaban tanto en los pueblos como cada individuo. Y lo que más sobresalía era la explotación de la plata, ya que eran artículos mejor exportados y de muy buena paga. Y en esto los mineros enfrentaron muchos problemas y limitaciones. Al principio les funcionaba bien porque podían conseguir un mejor nivel de vida, pero ya después, al estar muy expuestos, se empezaban a enfermar hasta morirse. Y es por eso que empezaron a descubrir un nuevo sistema para el beneficio de los minerales, también conocido como beneficio de patio. Este método consiste en separar la plata de las impurezas de la tierra, descubierto y desarrollado en Pachuca en 1555 por el español Bartolomé. Y el comercio fue muy bueno para ellos, y los principales artículos que se enviaban a México por medio de la flota que
que anualmente hacían su recorrido eran productos como aceites, aguardientes, objetos de hierro, lencería, telas manufacturadas en Holanda e Inglaterra. Y es por eso que la Ciudad de México era la metrópoli económica y cultural de todo el país, y ya que funcionaba como almacén de todas las mercancías importadas. Referente a la organización social, en la Nueva España habían dos tipos de españoles: los que habían nacido en España, que se les solía llamar como peninsulares, y los que habían nacido en América, que se les llamaba criollos. Tanto peninsulares o criollos, a todos los españoles se les llamaba coloquialmente como gachupines. La colonización produjo el exterminio de una parte nativa, la introducción de esclavos, el mestizaje y la desigualdad social. Y es por eso que la pirámide social de la Nueva España se creó de acuerdo con la diferencia racial. Los españoles se convirtieron en señores de la tierra, podían presumir de ser nobles de orígenes, y los criollos, ellos solo el hecho de haber nacido en tierra americana era suficiente para ubicarlos en menor rango, aunque llegaron a ocupar cargos civiles y eclesiásticos importantes. También lograban colocarse en posiciones económicamente importantes. Mientras que los mestizos eran hijos de matrimonios entre españoles y mujeres nativas. Por la falta de mujeres españolas fomentaron estos tipos de matrimonios. La categoría generalmente de indios eran todos los pueblos que conformaba el mosaico étnico del área cultural de Mesoamérica. Los habitantes nativos del norte se les llamaba indios bárbaros. Y como último están los negros, introducidos desde un principio para el arduo trabajo en las minas y lo que vendría siendo los cañaverales. Su tráfico favoreció para resolver los problemas que causaban la moral y en lo económico en el trabajo de los indios. En cuanto a función de la Iglesia, una de las primeras cosas que hicieron los clérigos fue erradicar las regiones indígenas junto a la destrucción de los ídolos y de los lugares de culto. La Iglesia destruyó la organización social de los indígenas e impuso la confesión, el culto cristiano y la noción del pecado. Y es por eso que la corona junto a la Iglesia veló por la pureza de la fe y las buenas costumbres. Por eso trajo lo que vendría siendo el tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Y también tenían permitido lo que vendría siendo administrar la renta eclesiástica, es decir, el diezmo, y controlar así el nombramiento de todos los funcionarios del clero secular. El arte en Nueva España presenta una singular transición del medievalismo al barroco, ya que ahora los edificios no religiosos son más vistosos y mejor decorados. Y acá el grosor de las paredes disminuyó y la escultura adquirió un papel preponderantemente al destacar las virtudes de los santos en un ambiente dominado por el contrarreformismo. Y es por eso que la influencia barroca llegó a España y a América en el siglo XVII, aunque se empezó a manifestarse primero en la literatura, ya pronto alcanzó las otras artes. La educación. Al principio las escuelas que había eran de oficios. Los indios fueron los primeros en ser atendidos en las escuelas, mientras que los criollos creían en ellas. En 1572 vinieron los jesuitas y tuvieron escuelas de primera enseñanza. Fueron las órdenes religiosas las que fundaron un sinnúmero de colegios en la Nueva España. La educación quedó en manos de los primeros misioneros que también se dedicaban a evangelizar. Las escuelas se levantaban al lado de las iglesias, lo cual impartían educación popular por vocación y no
y por mandato real, es decir, que los franciscanos fundaron dos escuelas, la de San Juan Francisco, que se encuentra en México, y la que debió fundarse en Tlaxcala en 1535. Las leyes españolas tenían como prioridad la educación de los indígenas, aunque los franciscanos lo dividieron en tres grupos. Los principales, que es la antigua nobleza mexica, la gente baja y los macehuales. Los principales eran considerados de alto nivel y tenía futuros en ellos, por eso es que se les dedicaba más tiempo. Los de la gente baja eran externos, que tomaban clases únicamente por la mañana y tomaban educación como aritmética, geometría y música. Y es por eso que se les convirtió en artesanos útiles a la comunidad. Mientras que los macehuales, esos macehuales eran los ciudadanos, solo se les enseñaba a leer, escribir y manejar elementos de aritmética, geometría y música. Aunque no todo salió bien, ya que a los que les dedicaban más tiempos se dedicaron a destruir los templos y figuras de los dioses indígenas y a aprender a quienes predicaban su religión. Y la principal dificultad fue la enseñanza de la lectura y la escritura. Solo se les enseñaba a leer, escribir y manejar elementos de aritmética, geometría y música. Aunque no todo salió bien, ya que a los que les dedicaban más tiempos se dedicaron a destruir los templos y figuras de los dioses indígenas y a aprender a quienes predicaban su religión. Y la principal dificultad fue la enseñanza de la lectura y la escritura. El virreinato del Perú tuvo lugar desde el año 1542 hasta 1824, con capital en Lima, Perú. Su capital era la zona en la que conocemos como Lima, y es por eso que la corona decidió dominar ese territorio porque tenía grandes riquezas, y en esto fue designado como virrey a Blasco Núñez de Vela, y su tarea era funcionario que chocó con los intereses de los encomenderos, que encabezó por Gonzalo Pizarro. Se habían alzado en el Cusco contra las leyes nuevas, y es por eso que la guerra civil costó la vida al flamante virrey, y solo por eso, a partir de 1555, tuvo como mandante a Andrés Hurtado de Mendoza. Perú comenzó a vivir una etapa de mayor tranquilidad y prosperidad. La nueva ciudad política era más extensa, tanto en superficie que en el Virreinato de México. Abarcaba todo el continente sudamericano, excepto el Brasil portugués, las Guayanas y la costa del Caribe de Venezuela. Esta incluyó en un principio a la mayoría de las gobernaciones suramericanas. No obstante, el poder directo del virrey se manifestó sobre Lima, Charcas y Quito, pues éstas no tenían gobernador político. Mientras tanto, en Panamá, Chile y Río de la Plata eran territorios regidos por presidentes y gobernadores, que son autoridad máxima en una gobernación que cuenta con la Real Audiencia, que además eran capitanes generales, por tratarse de tierras de guerra. En consecuencia, actuaban con plena autonomía política dentro de la esfera del virreinato. Quizás una de las particularidades más significativas del Perú estuvo en la temprana
explotación de los metales preciosos, cuyo centro más importante fue el Cerro Rico de Potosí, descubierto por los españoles en 1545. Estas riquezas permitieron a Lima un amplio predominio en América, que sin embargo después del auge indiscutido del siglo XVI y parte del siglo XVII, declinó y atravesó por un periodo, lo que vendría siendo la decadencia en el transcurso del último siglo colonial. Y es por eso que finalmente, a lo largo del siglo XVIII, el virreinato de Perú sufrió un paulatino desmembramiento territorial que dio origen a los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Hablando del virreinato de Nueva Granada, tuvo dos periodos. La primera fue desde 1717 hasta 1723 y el segundo periodo fue desde 1739 hasta 1819. Su capital era Bogotá, Colombia. El virreinato de Nueva Granada fue creado con los siguientes objetivos: instaurar la Real Audiencia en los territorios ya conquistados. Se integraron los países que conocemos en la actualidad como Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. La Real Audiencia se creó en el año 1528, mientras que el virreinato se instauró en el año 1717, mismo que era administrado por el virrey del Perú, siendo sucesor por Jorge de Villalonga. Pero algo pasó. Este administrador no cumplió con los requerimientos del rey, y es por eso que terminan solicitando la eliminación de este virreinato. Ese espacio que tenía como capital Nuestra Señora de la Esperanza, conocida como actualmente Santa Fe de Bogotá. Pero una pregunta, ¿por qué este virreinato no duró? Bueno, fue simple, ya que fue disuelto por cuestiones de dinero en 1724, para ser exactamente. Sin embargo, la corona logra instalarlo de nuevamente en el año 1740, hasta que los independistas en 1810 lo hacen de nuevo desaparecer. Después pasó un largo tiempo en el que la corona vuelve a recuperar el territorio en el año 1816, pero ¿qué pasa? Pierde su control definitivamente en el año 1822. Este virreinato practicó la ilustración, la implementación de las reformas como el libre comercio y la primera biblioteca pública, cosa que favoreció para los que vivían en lo que vendría siendo en la parte de Bogotá. Y también se creó lo que vendría siendo la Casa de la Moneda en Bogotá, lo que cristalizó a pesar del poco tiempo que se mantuvo en pie el virreinato de la Nueva Granada. Se podría decir que esta última aportación que hizo, fue lo que llama más la atención en el periodo de este virreinato. Y como último punto, hablaremos del virreinato del Río de la Plata, creado a partir de las reformas borbónicas desde el año 1776 hasta el año 1810, con capital en Buenos Aires, Argentina, importante ciudad gracias al comercio que se establecía a través de su puerto. Pero la pregunta es, ¿por qué se creó este virreinato? Bueno, los ataques portugueses eran constantes en el territorio de los actuales Río Grande, Argentina, Bolivia,
Perú, Uruguay y Paraguay, de modo que la corona se ve en la necesidad de crear un nuevo virreinato, presentando las siguientes características. En 1 de agosto de 1776 se crea el virreinato de Río de la Plata y su primer virrey fue Pedro Antonio de Ceballos Cortés y Calderón, responsable de iniciar la comercialización de esclavos y el libre comercio a través del puerto. El entorno se convirtió en un sector importante para el comercio, ya que el auge obtuvo el área a nivel económico gracias a Pedro Ceballos. Aquí entra en juego Pedro Ceballos, que instaló 7 intendencias, logrando con ello descentralizar el poder. Después de su administración, le sucede como virrey Juan José del Vértiz y Salcedo, quien se convierte el área en una zona totalmente urbanizada. Y es por eso que se empezó a implementar el alumbrado y se creó el primer hospital. Y es por eso que favoreció mucho, porque en ese virreinato muchos tenían la necesidad de ir en alguna consulta y todo, y era muy difícil. Y gracias a esta aportación, tuvo una buen plusvalía para ese virreinato. También se creó un asilo para los niños desamparados, el teatro y el primer centro de enseñanza superior. Todo esto favoreció mucho, ya que ambos fueron los mejores administradores de Río de la Plata. Y por mi parte, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Sígame como Roberta Huitzil. Muchas gracias.